Bueno, mis hermanos y hermanas, estamos aquí gracias al Señor. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Mis hermanos, damos inicio a la reunión de hoy, a la enseñanza de hoy. Y quisiera hacerles una pregunta a los que están aquí y a los que están escuchando este audio. Si la salvación, tengamos en cuenta que la salvación es mucho más que, que salvarnos de la condenación eterna. La salvación ha requerido un sacrificio alto, un sacrificio de amor, un precio de sangre. El Señor nos puso un alto precio y nos compró. Y no solamente nos libra, no solamente nos rescata, sino nos cambia nuestras ropas de pecado, nos da ropa limpia, nos da un anillo de autoridad, nos da una novedad de vida en la cual podemos andar. Tenemos nosotros riquezas en Cristo Jesús, tenemos un espíritu que nos lleva por encima de las circunstancias. Bueno, tanto es que el Señor mismo nos conforma a su imagen y semejanza y nos lleva a ser como una iglesia sin mancha, sin arruga y diáfana como el cristal. ¿Para qué? Para su herencia. ¿Para qué? Para su reino. ¿Para qué? Para su voluntad, para sus planes. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que el Señor tiene preparado para los que le aman. Entonces, esta salvación de la cual hablamos es algo muy, muy, muy grande. Es algo muy, muy hermoso y va más allá de lo que entendemos. Y le damos gracias al Señor por eso. Entonces, la pregunta que les quiero hacer es, aunque parezca un poco extraña, si la salvación fuera un elemento de guerra o un elemento de protección para la guerra, cualquiera de estos dos aspectos, ¿ustedes qué creen que sería la salvación? ¿Qué elemento creen ustedes que sería la salvación? Hagamos esa reflexión un segundito y pensemos. Si la salvación fuera un elemento de guerra, un instrumento o un elemento de protección para nosotros, ya que estamos peleando la buena batalla que el Señor nos protege y nos equipa para pelear la buena batalla, ¿qué creen ustedes que sería la salvación? ¿Ya lo pensaron, mis hermanos? Pues resulta y pasa que la Biblia hace una referencia directa donde habla acerca de la armadura de Dios en Efesios, donde nos dice en el capítulo 6 que la salvación está directamente relacionada con el casco. Entonces la llevaríamos como protección de nuestra cabeza. ¿Lo ven, hermanos? Es una relación muy bonita, es una relación que nos enseña, pero ¿qué nos podría enseñar, hermanos? Nosotros debemos tener una protección en nuestra cabeza. Nuestra cabeza es algo vital. Si a nosotros nos llegan a golpear en la cabeza y no tenemos protección, podemos morir fácilmente o ser gravemente dañados. Y el Señor nos ha equipado de un yelmo, que Él lo llama el yelmo de la salvación, que el yelmo es el casco. ¿Y en el casco qué hay? Yo les decía a los hermanos, es como el aviso de las bucetas, esas bucetas que son bajitas, y hay una calcomanía que dice cuidado con la torre, y hay un muñequito pegándose en la cabeza, ahí en la entrada de la buceta. Entonces, esa es nuestra cabecita. Nuestra cabecita viene siendo la torre de control. Entonces, el Señor nos provee de una protección para esto. Recuerden, hermanos, que en la reunión pasada habíamos hablado acerca de que si yo fuera el enemigo de la iglesia, una iglesia a la cual el Señor la ha provisto de todo, de poder, de protección, de sabiduría, de guía, bueno, de todo, entonces ¿yo cómo haría para atacar esta iglesia? ¿Será que empiezo a atacar las obras? ¿Será que empiezo a atacar los ministerios?
¿Será que empiezo a atacar los sueños de los hermanos? O sea, para tumbar un árbol tan grande, ¿será que me pongo a tumbar las ramas? Si yo fuera el enemigo, habíamos hecho la reflexión, yo quebrantaría y atacaría las familias de los ministros, las familias de los servidores, las familias de los que están iniciando, porque si yo logro quebrantar esa raíz, ahí para abajo se cae todo. ¿Sí? Entonces la familia es algo muy importante. Ahora miremos un avance más. Si yo fuera el enemigo y ya tengo detectado que mi blanco, que mi objetivo es destruir las familias, ¿cómo lo empiezo a hacer? Entonces resulta que el ser humano todo el tiempo anda pensando, todo el tiempo anda razonando y se empieza a mover por lo que está llevando en su cabeza. Entonces yo como enemigo empezaría a susurrarle al oído, a meterle ideas en la cabeza a los hermanos y a las hermanas. Cositas al esposo en contra de la esposa. Yo le susurraría cosas en contra de su esposa y a la esposa le susurraría cosas en contra de su esposo. Y a sus hijos los trataría de poner en contra de sus papás. ¿Sí? Y empezaría a poner un nivel muy exigente entre ellos para que no se acepten fácilmente. Entonces empezaría a atacar sus pensamientos, a influir para que sus pensamientos no sean como Dios los ha diseñado. Entonces, y eso me ayudaría mucho para que las familias no prosperaran. Entonces, el Señor, por eso, tiene una protección para nosotros. Y esa protección es un casco que nos protege para los golpes que van dirigidos hacia nuestra cabeza, para los ataques que van dirigidos hacia nuestra cabeza. Y este casco, el Señor lo llama el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho al principio, la salvación no es solamente salvarnos de la condenación eterna, sino es entender el vínculo que el Señor trajo a nosotros, que es un vínculo familiar, el misterio revelado, que ahora somos parte de la familia de Dios y que Él es nuestro Padre y que nosotros somos hijos e hijas. ¿Sí? Y que estamos en un vínculo precioso, estamos en el tiempo de la gracia, que podemos abrazar la cruz, aceptar el rescate de la sangre de Cristo, andar en una novedad de vida, estar nosotros en Cristo y Él en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Es algo muy importante. Todo esto es lo que compende la salvación para nosotros y mucho más. Entonces, si nosotros tenemos eso metido en la cabeza, si nosotros tenemos el lenguaje de nuestro Padre en la cabeza, los consejos que Él nos da, si eso es lo que tenemos en nuestra cabecita, todo lo que Él nos dice, esa salvación que Él nos ha traído, entonces vamos a tener el casco puesto para poder pelear la buena batalla y para poder estar protegidos. Amén, hermanos. Entonces vamos a ver algunos aspectos que involucran nuestra manera de pensar. ¿Listo? Entonces vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagan, hermanos, por contienda o por vanagloria. Antes bien, háganlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Entonces, hermanos, aquí nosotros tenemos que despojarnos de nosotros mismos, porque a veces nosotros nos creemos superiores, a veces nosotros nos creemos mejores que los demás, y el trato que nosotros debemos tener los unos con los otros es estimando a los demás como superiores. Entonces imagínense, hermanos, un hogar, una familia, una congregación donde yo pueda tratar a los demás como superiores a mí mismo.
y que ellos también me traten de la misma manera y que tengamos una actitud de servicio, una coinonía, un entendimiento, una armonía de servicio entre nosotros. Sería algo muy hermoso. Pero a veces llegan pensamientos. Acuérdense, hermanos, el enfoque de hoy son los pensamientos, lo que tenemos en nuestra torre de control. A veces nos llegan pensamientos de, no, yo cómo voy a tratar a mi esposa como superior a mí mismo, si es que ella esto, si es que ella lo otro. O no, yo cómo se le ocurre que yo me voy a por debajear para poder... No, 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 yo no soy así, yo tengo altura, tengo dignidad. No, hermanos. Nosotros tenemos que aprender el modelo del Señor. El modelo del Señor es un modelo verdadero, es esencial y es la sabiduría más alta que puede existir. Es la mejor manera en que pueden funcionar las cosas. Dice el versículo 5, haya pues en ustedes, en todos nosotros, hermanos, haya pues el sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Igual le pasó al Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, no, yo cómo me voy a por debajear, a ser como los hombres. Yo siendo Dios, ¿cómo me voy a despojar de esta gloria? No, Él no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, ¿sí? Y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres y en esta condición se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esta causa Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, esto que nos pide el Señor, que nosotros hagamos, que tengamos sencillez con los hermanos, que tengamos sencillez con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con las personas con que vivamos, que nos sirvamos los unos a los otros. Esto el Señor ya nos dio ejemplo de eso mismo. No hay nada que Él nos pida que Él no haya hecho primero. Entonces, solamente que cuando nosotros vamos a actuar en este sentido de las Escrituras, a veces empiezan a llegarnos pensamientos que nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude a discernir estos pensamientos para saber cuáles son de Dios y cuáles no, y que nos dé la fuerza para clasificarlos y rechazar los que no son de Cristo, ¿sí? Para ser conformados a su imagen cada vez más. Amén, hermanos. Y también que esto trae una implicación que va más allá de tener un buen fruto o no con los hermanos y nuestra familia, sino también en el juicio. Recuerden en Eclesiastés capítulo 10, versículo 20, dice que ni en nuestros pensamientos digamos mal del rey, ni en lo secreto de nuestra cámara digamos mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Entonces, todos nuestros pensamientos están al descubierto delante del Señor. Y si pensamos mal, eso va a llegar hasta el Señor. Y eso nos puede jugar en contra en el juicio del Señor. Además de que esto desagradará a nuestro Padre y romperá nuestra armonía de equipo, de obra, de iglesia y de propósito del Señor, ¿sí? Entonces, cuál es un modelo de pensamiento que el Señor trae para nosotros? Dice, por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Entonces la palabra sí nos da indicios en qué es que nosotros debemos pensar. Lo que aprendimos y recibimos y oímos y vimos, esto haremos, y el Dios de paz estará con nosotros. Entonces,
Si hay algo bueno, si hay algo honesto, si hay algo justo, si hay algo puro, si hay algo amable, si hay virtud alguna, en esto es lo que debemos pensar. Pero el enemigo, ¿qué implanta en nosotros o qué intenta implantar en nosotros? Lo contrario, hermanos, y sobre todo cuando se trata de la familia y de la iglesia. Lo contrario, que nosotros pensemos es en lo malo, que nosotros pensemos es en los errores, que nosotros pensemos es en los defectos, que nosotros pensemos y que andemos en torno a eso. Porque uno sí debe pensar en los errores, en los defectos, pero es en un momento de análisis para saber abordarlos, para poder sobrellevarlos, para poder imponer la palabra sobre estas cosas y para que haya limpieza en nosotros. Sí, pero nuestro pensamiento no debe girar en torno a eso. Nuestra forma de ser, nuestro concepto de las personas y todo no puede girar en torno a eso. Entonces el Señor nos dice que si hay algo bueno, entonces en eso pensemos. Y el enemigo nos dice que si hay algo malo, en eso debemos pensar. Entonces por eso nosotros debemos tener puesto nuestro casco bien puestecito, que es el casco de la salvación, que es la palabra de Dios, que es el consejo de Dios, que es Cristo en nuestra cabecita, en nuestros pensamientos, llevando nuestros pensamientos a Cristo, ¿sí? Pensando como Él nos enseña, como Él nos dice, y siendo conscientes que el enemigo todo el tiempo va a querer tergiversar esta manera de pensar. Todo el tiempo va a querer tergiversar. Y nosotros vamos a recibir ataques a nuestra cabeza, claro que sí. Y vamos a sentir el golpe. Y eso nos va a tambalear, claro que sí, hermanos. Pero si llevamos el casco puesto, solamente se sentirá el golpe y el tambaleo, tal vez un pequeño aturdimiento, pero no tendremos daño. Nos vamos a dar cuenta que eso nos protegió, ¿sí? Por eso abracemos la salvación, abracemos el consejo del Señor, andemos en el Espíritu, porque Dios es Espíritu, andemos con Él y aprendamos todo el tiempo, protejamos esa torre de control, protejamos nuestros pensamientos, ¿sí? Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Busquen, hermanos, qué significa ceñir los lomos, ¿sí? Por cuestiones de tiempo, yo les diría que ceñir los lomos simplemente es estar listo, alistarnos para algo que es dinámico, alistarnos para algo que va a demandar diligencia. Entonces, por tanto, dice la palabra, estemos listos, estemos ready, estemos activos en nuestro entendimiento. ¿Sí ven? Tiene que ver con nuestra cabecita. Seamos sobrios y esperemos por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén, hermanos. Esto tiene que ver con tener ese casco puesto, el casco de nuestra salvación. ¿Lo ven, hermanos? Entonces, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, nos dice, por nada estemos afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahora reflexionemos un poco. Para que nosotros logremos lo que nos está diciendo este versículo, es primero que todo porque entendemos en buena parte de lo que el Señor quiere que entendamos, quién es Dios. Porque si decimos que por nada estemos afanosos, que más bien comuniquemos nuestras peticiones delante de Dios, es porque sabemos que Dios está al tanto de todo, es porque sabemos que Dios tiene el control de todo, es porque sabemos que Él es el dueño de todas las cosas, es porque sabemos de su soberanía, es porque sabemos que tenemos un vínculo cercano con Él.
porque ahí dice que hablemos con Él, que presentemos nuestras peticiones con Él, es porque nos podemos presentar ante el trono de la gracia, es porque entendemos que estamos revestidos de Cristo y que somos aceptos en Cristo y de que hay un Espíritu Santo que aun cuando no sabemos orar como conviene, Él intercede por nosotros, de acuerdo a las intenciones de nuestro corazón, es porque hay una comunión, ¿sí? Para que se haga este versículo efectivo en nosotros es porque hay una comunión, es porque el hermano o la hermana ha abrazado ese vínculo familiar y simplemente se dio cuenta que más que un Dios es nuestro Padre, es nuestro amado Padre, es nuestro Señor, es mi familia, soy parte de Él es parte de mí y hay amor de Él hacia mí, de mí hacia Él. Es porque hay esa comunión. Cuando nosotros entendemos y vivimos en esa realidad y nos desconcentramos un poquito, entonces ahí sí cae el versículo que dice, hermanos, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Entonces, una vez nosotros tengamos comunión con el Señor para que se den estas cosas, entonces, ¿qué dice el versículo que sigue? Dice, y la paz de Dios. Es como un condicional, que si se cumple lo anterior, entonces se da lo siguiente. Entonces dice, por nada estén afanosos, hablen con el Señor, estén con Él, tengan comunión con Él. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, hermanos, porque en nuestra cabeza hay una guerra. En nuestra cabeza hay una intención de la muerte, hay una intención maligna. Pero el Señor nos dice, en este versículo, por ejemplo, en el versículo 6 y 7, nos dice, haya pues esta comunión, esta cercanía con Él. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ¿cuál de nosotros nos gustaría que Dios guardara nuestros pensamientos en Cristo Jesús? A mí me gustaría. A mí me gustaría. Y es una promesa que el Señor tiene para nosotros. Pero es una promesa en la cual nosotros primeramente debemos ir a Él. Primeramente debemos tener comunión con Él. Y no una comunión para obtener un beneficio, ¿no? Sino una comunión verdadera, una comunión familiar con Él. Y como consecuencia que se da, que Él guardará nuestros corazones. Que nuestros corazones es algo grande, es algo hermoso, es algo complejo, que comprende muchas cosas en nuestra vida, nuestro corazón. Que el Señor nos permita, quizás en la próxima reunión, hablar acerca del corazón. Y guardará nuestros pensamientos. Entonces, si nuestros pensamientos están guardados, entonces ahí ya tenemos una gran ventaja para nosotros, para con nuestra familia, para con el ministerio, para nuestra funcionalidad como iglesia, para nuestra comunión con el Señor, para nuestro avance, para la buena batalla, para todo, mis hermanos. Entonces, el Señor hoy nos hace un llamado a que estemos pendientes de nuestros pensamientos, a que entendamos cuál es el contexto que va a guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús con Él, a que miremos qué tiene que ver la salvación con el casco y protegernos en esta batalla, en esta buena batalla en la cual el Señor nos tiene a todos nosotros. Amén, mis hermanos. Bueno, damos muchas gracias al Señor. Ahora vamos a Proverbios, capítulo 15, versículo 24. Dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido,
para apartarse del Seol abajo. Ahí vuelve y nos habla del entendimiento, porque nuestro camino es hacia arriba y que el Señor nos dé entendimiento, que el Señor nos permita avanzar en su propósito, en su voluntad. Salmos 94:8 dice: entiendan, necios del pueblo, y ustedes fatuos, ¿cuándo serán sabios? ¿Acaso el que hizo el oído no oirá? ¿O el que formó el ojo no verá? ¿Y el que castiga a las naciones, acaso no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Yahvé conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Yahvé, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Yahvé a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Amén, mis hermanos. Entonces somos bienaventurados. Todo aquel hombre o mujer que Yahvé corrige y en la ley lo instruye es bienaventurado. ¿En cuál ley? En la ley de considerar al prójimo, en la ley de amar, en todas estas leyes que hemos venido estudiando, todas esas instrucciones del Señor, todos estos consejos del Señor. Bienaventurados somos. Y el Señor dice que hará descansar a estas personas corregidas e instruidas en su ley, las hará descansar en los días de aflicción. Amén, hermanos, porque Yahvé no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Y empieza el pasaje diciendo, Él está escuchando, Él está viendo, Él va a reprender. Él es el que enseña. Entonces, bienaventurados el que se deja corregir y el que se deja instruir en su ley, para andar en su ley, para hacerlo descansar en los días de aflicción. Amén, hermanos. Vamos a mirar ahí en Proverbios capítulo 12. Dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará el favor de Yahvé, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Eso es lo que quiere el enemigo en nosotros, que nos condenen, que el hombre pierda, que el hombre sea condenado, que el plan de Dios no se lleve a cabo. Y el Señor dice que Él condenará al hombre de malos pensamientos, al hombre que no ha abrazado la salvación de Él y no se la ha puesto en su cabeza para proteger lo que hay en su cabeza. Versículo 3, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Entonces, hay un énfasis muy bonito de parte del Señor y esta exhortación muy bonita en la cual debemos rendirnos al Señor y en la cual yo me siento muy temeroso en este momento, pues, de que todos aquí juntos miremos en las Escrituras lo que el Señor nos trae. Me siento temeroso en mi condición como hombre acerca de mis pensamientos, pero así como me siento temeroso, me siento confiado en aquel que me ha llamado y en aquel que ha iniciado esa obra en mí y en esa salvación tan grande. ¿Cómo no cuidaré una salvación tan grande? Entonces que el Señor nos permita de todo corazón y en su misericordia tener siempre puesto ese casco,
renovar nuestro entendimiento, aprender a pensar como Él piensa, a poder cuidar nuestra cabecita, a poder cuidar nuestros pensamientos. Así hemos sido justificados y revestidos del justo de nuestro Señor Jesús y conformados en justicia. Nuestros pensamientos deben ser rectitud, como lo acabamos de leer. Amén, mis hermanos. Proverbios capítulo 16 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Yahvé pesa los espíritus. Encomienda a Yahvé tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Yahvé para sí mismo y aún al impío lo hizo para el día malo. Abominaciones a Yahvé todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Esto es muy hermoso, hermanos. El versículo 3 dice, encomienda a Yahvé tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Tienen que ver con nuestra comunión, como lo habíamos visto ahorita en Efesios. Entonces nosotros tenemos obras por delante, tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos la mano del Padre, Él toma nuestra mano, nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros, en comunión hablamos con Él y le decimos, papá, mira esto, Dios, mira esto, oh Padre lindo, mira, tengo estas obras, ¿tú qué opinas? Se presentó esto, se presentó lo otro. ¿Y Él qué va a hacer, hermanos? Porque Él es real. Entonces Él nos va a empezar a dirigir, Él nos va a empezar a aconsejar, Él nos va a empezar a guiar, Él va a estar ahí pendientes de nuestras cosas. Y como nosotros procesamos nuestras cositas en nuestra cabecita, por eso dice que encomendemos a Él nuestras obras y nuestros pensamientos serán afirmados. ¿Lo ven? Por eso es que hay una relación directa con las obras y con la afirmación de nuestros pensamientos. Van a ser afirmados en la sabiduría del Señor, con su guía, con el mejor consejo que puede haber, con su dirección, pero debe haber comunión, así como lo vimos en Efesios, que dice que tengamos comunión con Él y que Él guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Recuerdan? Aquí nos está haciendo el mismo enfoque, ¿sí? Y el versículo 5 dice, abominaciones a Yahvé todo altivo de corazón. Entonces debemos tener calma, porque en nuestro corazón también hay pensamientos, también hay mente. Entonces tengamos calma con llegar a ser altivos de corazón y a creer que nosotros podemos pensar por nosotros mismos y hacer conforme a nuestra propia opinión. No. Una cosa, hermanos, es que algo le moleste al Señor de nosotros. Otra cosa es que el Señor algo le incomode en nosotros. Pero hermanos, algo que haya en nosotros que Dios abomine, ya es una palabra ya como muy fuerte, hermanos, que no deberíamos permitir. Entonces, si en nuestra actitud reconocemos algo de altivez, hermano, trabajémoslo, llevémoslo a la palabra, llevémoslo a la sabiduría, llevémoslo a la verdad, para darnos cuenta que somos unos pequeñitos, que nada somos, que necesitamos la guía de Él, que dependemos de Él, que dependemos los unos de los otros, que debemos agachar nuestra cabeza y que eso no es para nada malo, eso es lo mejor. Tengamos ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, así como lo leímos, así como el Señor se despojó de sí mismo y vino y se hizo siervo y ahí le lavó los pies a sus discípulos. Esa labor es del esclavo de menor rango y el Señor no tuvo ningún inconveniente, porque el mayor entre nosotros es el que sirve. Entonces debemos adoptar ese el pensamiento de Cristo,
porque el mundo nos quiere meter en un pensamiento contrario, que el mayor es el al que lo sirven. Es todo lo contrario, hermanos, pero el Señor por eso nos trae luz. Sin su palabra, sin su espíritu, no podríamos entender estas verdades que el Señor nos trae. Amén, hermanos. Miremos en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios, que es lo que el Señor nos trae, lo que venimos hablando, no es solo conocimiento. Imagínense, hermanos, que está viva. La palabra de Dios está viva y es eficaz. Y han visto ustedes, imagínense ustedes cuál es la espada más cortante que existe. Es algo tremendo. Miren ustedes ejemplos quizás en internet acerca de qué tanto corta una espada. La espada más cortante que haya. Es tremendo. Pues ¿cómo les parece que la palabra es más cortante que una espada de estas? Y esa palabra penetra hasta partir nuestra alma y parte nuestro espíritu. Y llega hasta lo más recóndito de nosotros, llega hasta las coyunturas, llega hasta los tuétanos, coge nuestros pensamientos y los clasifica, los etiqueta, los ordena, les pone colores, dice que discierne nuestros pensamientos. Entonces, la palabra de Dios es algo que nosotros debemos tener en nosotros. Es la que organiza nuestros pensamientos, es la que clasifica nuestros pensamientos, la que nos dice que está bien y que está mal, es la que nos protege. Cuando abrazamos a Cristo, cuando abrazamos la gracia, cuando abrazamos la salvación, cuando abrazamos su palabra y la tenemos en nuestra cabecita, ahí tenemos nosotros puesto nuestro casco. Entonces la palabra de Dios discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, mis hermanos. Filipenses. Miremos en 2 de Corintios, capítulo 10, ya para terminar, versículo 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, es decir, en el cuerpo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces sí hay armas, y sí hay milicia, y sí hay una guerra espiritual, y sí hay una armadura espiritual, y sí hay un yelmo de la salvación, y sí hay un escudo de la fe, y sí hay una palabra que es la espada. Sí, hay todo esto. Dice el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Todas estas armas que hacen, en el versículo 5, dice, derriban argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén, mis hermanos. Entonces, roguémosle al Señor que nos permita ser tierra fértil para esta palabra que el Señor nos ha traído en el día de hoy, que podamos nosotros llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, que podamos portar el yelmo de la salvación en todo tiempo, que no demos papaya, como dicen por ahí, y que andemos vigilantes, que andemos en el Espíritu, acerca de nuestros pensamientos, acerca de nuestra torre de control. Amén, mis hermanos. Y eso nos va a ir llevando en el camino de Cristo. Tengamos comunión con Él y Él guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos, que el Señor nos siga guiando, que el Señor nos siga ayudando, que nos siga trayendo de su alimento, que nos siga bendiciendo y que siga teniendo misericordia de nosotros. Mis hermanos, un abrazo grande. Seguimos en contacto. Gracia y paz.